Ser Podcast. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días. ¿Cómo empezamos hoy, no? ¿Con qué ritmo? A estas horas de la mañana ya estamos a tope entre el calorcito y lo que tenemos por delante. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Gracias por estar al otro lado y por aguantarnos a través de la cadena Ser, en Península, en Baleares, en Ceuta y Melilla, en Canarias, como siempre también a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Estamos todos, creo. Desechos algunos, otros menos desechos, pero estamos todos. Hola, Ángel Colina, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, José. Pues bien, ahora que has dicho lo de desechos, estaba pensando en esta semana que hemos tenido aquí unas temperaturas alucinantes durante el día. Sí. Y por las tardes, bueno, grandes tormentas y tal, pero lo de, por ejemplo, pues uno de los días me dio por pillar la bici. Y cuando llegué a casa, bueno, pues eran 34 grados más o menos. Cuando llegué y me bajé de la bici, que casi caigo redondo. O sea, es decir, que no es ninguna broma cuando te dicen, ojo con estos calores, con el deporte, ¿eh? No es ninguna broma. O sea, es decir, que tampoco había sido un súper esfuerzo, pero era una temperatura... O sea, cuando te bajas de la bici, todavía te da un poquito el aire en la bici, ¿no? Pero cuando paras y bajas, es que es una temperatura interior la que tienes, que a veces uno no se da cuenta realmente de que estás corriendo peligro, ¿eh? Ese día lo pasé realmente como nunca mal lo había pasado. Pero bien, todo bien, aparte de esto, todo bien. Jolín, pues estamos bien, viva la Madre Superiora. Hola, José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Pues bueno, bastante mejor que Angelito, por lo que le acabo de escuchar. Hombre, nosotros después de haber tenido el calorazo que tuvimos la semana pasada en la Quebranta y en Sabiñánigo... Madre mía, bueno, madre mía. Estoy en Guadalajara y aquí ya sabéis que, bueno, por las noches fresco, durmiendo con edredón, con mantita, así que sí, hombre, pues el día calor, pero bueno, desde luego no las temperaturas que fuimos ahí, y que ahora una de nuestras invitadas nos va a contar porque lo pasaron realmente mal el sábado en la carrera. Ya lo presuponíamos y lo comentamos en el programa que hicimos allí, pero bueno, creo que fue tremendo la jornada del sábado, así que bien, la verdad es que tranquilo y aquí en el pueblo, disfrutando de la naturaleza. A ver si en un rato podemos hablar con María Salvo y nos cuenta un poco qué tal fue, que era la capitana que a estas horas debe andar por algún lado, pero bueno, a ver si conseguimos hablar con ella. Por ahí también está Chema. Hola, Chema, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues siguiendo con el parte meteorológico, decir que aquí las temperaturas son muy agradables, que pasamos un día, los días los pasamos sobre unos 30 grados, pero cuando llega la noche dormimos plácidamente en unos 20 y pocos grados, incluso en algún momento de la noche necesitamos una mantita que nos alumbre y nos deje regocijados. Ah, qué bonito, ¿no? Qué romántico. Aquí en Vejer de la Frontera, quiero decir. Sí, no, te entiendo. Pero bueno. Oye, ahora que estamos todos y en este arranque de programa, ¿sabes que estos días he visto que había una guía gratuita súper chula en la gente de H&M Hospitales, la ha sacado, en donde puedes consultar como viajero, pues de todo, desde enfermedades tropicales a qué otras cosas te pueden pasar en destinos que no tienen por qué ser aparentemente para ti complicados, pero que sí que tienen lógicamente sus cosas, sus mosquitos, te pueden picar, puedes tener lío, a lo mejor no lo sabes y necesitas alguna que otra vacuna. Yo sé que obviamente si vas a África y piensas en malaria o piensas en fiebre amarilla, sobre todo en fiebre amarilla, necesitas una vacuna muy concreta y la tienes que hacer en sitios oficiales, pero es que lo que quizá no sepa mucha gente que ahora está en plena organización de viajes, a punto de irse, a punto de visitar lugares alucinantes en el mundo, que con esta guía gratuita de la gente de H&M les resuelven la vida de una manera muy fácil. Tengo al doctor Menéndez. ¿Sabéis? Dime. No, digo, Ponseti, que vosotros lo sabéis también, que muchas veces no es tanto el ir y el estar, sino es la vuelta. Es al regreso donde a veces tú tienes síntomas que no sabes lo que tienes,
porque has podido pillar 1000 cosas, y es cuando realmente también te tienen que asesorar muy bien, y a mí me parece fantástico, primero, cuando vas a salir, saber a qué te expones, y luego a la vuelta, si tú tienes un síntoma X, que puedan detectarte lo que tienes, porque hay mucha más experiencia, pero tú recuerdas que hace años, cuando nosotros viajamos, hace 30 años, te daban la fiebre amarilla y la malaria si querías y tal, y se acabó. Y buena suerte. Y la malaria que te destruía la vida. Bueno, luego aprendimos de otros trucos, pero madre mía, lo que era antes y lo que es ahora. Doctor Menéndez, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ponseti. Muchas gracias y, bueno, pues aquí disfrutando del programa. Claro que sí. Cuénteme una cosa, doctor. A ver, ¿qué es lo que ha organizado HM Hospitales? ¿De qué va este asesoramiento? ¿Cómo funciona esto? Porque es algo que me ha parecido muy interesante y muy novedoso. Sí, bueno, novedoso no tanto, porque ya llevamos algún tiempo. La novedad es que le hemos dado una vuelta más al servicio para hacerlo más accesible. Realmente es una consulta de asesoramiento y atención a personas que hacen viajes internacionales, no solo al trópico, hay otros muchos países que no son tropicales que también tienen riesgos, y básicamente lo que hacemos en la consulta es evaluar todas las circunstancias del viaje de cada persona de forma absolutamente personalizada y dirigida, valorando pues cosas como la duración del viaje, el tipo de alojamiento, actividades que se van a realizar. Con eso hacemos un perfil de los riesgos y vemos de qué forma se pueden prevenir. En base a ese análisis de los riesgos, tomamos las decisiones de qué tipo de medidas se pueden adoptar para prevenirlas, que pueden ser vacunas, puede ser tomar medicación como en el caso de la malaria, puede ser el uso de repelentes, el uso de mosquiteras, tener cuidado con los baños en ciertos lugares de aguas dulces. Es decir, analizamos los riesgos y por tanto las medidas para prevenir. Sí, yo quería decirle, bueno, más que al doctor, a todos nuestros oyentes, es decir, sabemos que el planeta está lleno, que cada vez viajamos más, que cada vez somos más, que los aviones están completos, los hoteles están completos, los barcos están completos, y por lo tanto esto que el doctor nos está contando y que es fundamental en muchísimos viajes, que no lo dejemos para última hora, que puede ser que llamemos para esa asistencia que nos van a dar y que resulta que no tengamos fechas disponibles o que nos tengamos que poner una vacuna y que lamentablemente pues la fecha que nos den seguramente no es la que necesitamos. Así que hoy en día creo que casi nadie prepara los viajes con poco tiempo y por lo tanto esto es casi tan importante como tener un visado, como tener la moneda cambiada, como tener una serie de cosas que las consideramos fundamentales y por lo tanto no lo dejemos a última hora porque a veces nos puede complicar mucho la vida, literalmente. Sí, efectivamente, eso es así y no es lo más habitual, sin embargo. Hay personas que llaman con 6, 7, 8 días, a mí incluso a veces me han llamado gente que se marchaba mañana para vacunarse, Dios mío, no le vacunó porque es inútil, ¿no? La prevención es muy importante porque se pueden adquirir enfermedades verdaderamente graves y además la asistencia sanitaria en muchos países del mundo o es muy deficitaria o es muy cara y es mucho mejor el refrán de vale más prevenir que curar, en este caso es literal, ¿no? Y sí, es un consejo fundamental, prepararlo con tiempo, sí, sin duda. Sí, yo le quería preguntar al doctor la diferencia, por ejemplo, que hay, si nos puede contar un poquito, entre viajar, por ejemplo, a África o viajar a la Amazonía, digamos, en las zonas de Latinoamérica, en zonas tropicales, tal. ¿Qué diferencia hay de un continente a otro, por ejemplo, a nivel de vacunas o de enfermedades? Pues hay bastantes. Vamos a ver, el África subsahariana es la zona desde el punto de vista sanitario más compleja del mundo. Hay muchas patologías muy importantes, para empezar la fiebre amarilla, es donde más fiebre amarilla hay en el mundo, donde más malaria hay en el mundo, hay muchas enfermedades muy importantes. En la Amazonía es otra zona complicada, o sea, tanto Brasil como Colombia, Ecuador, Perú, en la Amazonía es otra zona complicada, también hay fiebre amarilla, aunque menos, hay menos malaria, pero hay cosas, y en cambio hay muchísimo dengue en toda Sudamérica. Y otra zona compleja, desde el punto de vista sanitario, es el sureste asiático. Allí no hay fiebre amarilla, pero hay encefalitis japonesa y hay otras enfermedades
¿Puedo hacer una preguntita? Venga, va, tira la tuya y le preguntamos al doctor dónde la gente puede ir a informarse, si hay algún teléfono o algún contacto, pero tírale la tuya, venga, y rematamos. Una de las leyendas urbanas de quienes hemos trabajado en África durante muchos meses, lo hemos oído, yo lo oí muchas veces hace años, que decían, si vas a ir mucho tiempo, si vas a ir 5, 6 meses, 7 meses, un año, por la razón que sea, es mejor pillarse la malaria que estar tomando las pastillas antipalúdicas porque los efectos secundarios son terribles. ¿Qué opina un doctor de esa leyenda urbana? No, pues que es una leyenda urbana como tantas falsas, aunque tiene algo de cierto. No puede tomarse profilaxis para la malaria durante un año, eso está completamente desaconsejado. Pero en ningún caso coger la malaria es una alternativa mejor que prevenirla. Mira, yo voy a África todos los años, he visto morir a muchísima gente de malaria, he visto secuelas graves por la malaria y jamás he visto a nadie ponerse ni siquiera muy malito por la medicación. Pero es verdad, más allá de 3 meses no está recomendada la profilaxis de la malaria porque el riesgo de efectos adversos es mayor que si se toma durante un mes o 2. A mí doctor, y ya con esto vamos terminando, a mí doctor en África, los años que me tocaba estar muchísimo tiempo en África y sobre todo con el Rally Safari, los médicos en Kenia me cambiaban la profilaxis, bueno, el tema de la medicación, entonces me daban vibracina, en vez de darme las pastillas que eran salvajes para el hígado y para todo, me decían, no te tomas esto, te tomas vibracina. Bueno, lo que pasa es que eso que es un antibiótico, sí, aparte de que no se puede tomar durante mucho tiempo, ha ido generando resistencias y hoy está desaconsejado. Hoy utilizamos una mezcla de 2 medicamentos que se llaman atobacona y poroguanil, que tienen como nombre comercial muy popular Malarone, y que es un medicamento mucho mejor tolerado, y con muchos menos efectos secundarios que los clásicos, que la mefloquina esta que tú comentabas, Ponseti. Qué bien. Efectivamente tenía más efectos adversos. Hoy la medicación que damos la mayoría de las veces se tolera perfectamente. Muy bien. Doctor, si la gente quiere saber más, si quiere esa guía, ¿cómo la consigue? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? Entiendo que la guía es gratuita, ¿no? Y que se puede recoger en los hospitales, ¿o qué? Bueno, no sé si se puede recoger físicamente, pero se puede descargar. Hombre, eso es mejor. En la página web de HM Hospitales, donde está el buscador, se pone Medicina al Viajero, Consulta al Viajero, y ahí estará toda la información y el acceso a la guía que creo que es descargable con un código QR o algo así. Pero vamos, la información está toda en nuestra página web hmhospitales.com. Pues fenomenal. Muchísimas gracias por su tiempo y por la paciencia. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, Posetti, porque os escucho muchos días de madrugada en Viajeros y estoy al tanto de vuestras aventuras. Pues muchas gracias, doctor Menéndez. Un abrazo enorme. Otro para vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, por ahí tengo a María, que el otro día malaria no le dio a la capitana del equipo de la aventura, pero le dio un golpe de calor ahí que casi la perdemos. Criatura de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo sobreviviste a la quebrantahuesos? Un poco pajarilla acabé. Como un poco pajarilla, un poco pececito que acabaste en un río, me dijeron, para refrescarte. Sí, la verdad que de las 5 quebrantahuesos que llevamos ya con la SER, esta ha sido, yo creo, después de la del diluvio, yo creo que esta es la más dura, por el calor. Jolín, pero a ver, acabaste bien, porque la has hecho en 7 horas y media, sí. pero hubo un momento, ¿no?, que tuviste que bajarte de la bici y mojarte de arriba a abajo. Sí, empecé bien porque al principio por la mañana hacía incluso fresquito. Pero fue llegar al Mariblanc, que ya llegas ahí, que empezaba a picar el calor. ¿A cuántos kilómetros llevabas cuando llegaste al Mariblanc? ¿Cuánto llevabas ya hecho? Unos 80 o así. Bueno, y te quedaban un montón. Sí, pero bueno, de verdad que el río ese me revivió, Me paré ahí, como va pasando, vas por la carretera subiendo, y por alrededor tienes como los típicos así riachuelos y eso, que el agua está súper fresquita, y me paré ahí a rellenar el bidón, me rellené yo casi, me metí yo entera, y la verdad que remonté porque no se me hizo tan duro después el Portalet y eso lo llevé bien.
Supongo Oye, que María, ya está por- concienciada de lo que venía de otros años. Por lo que nos han contado y hemos oído, y bueno, he seguido la carrera, aunque obviamente no estamos en situ, soy José Luis, había un montón de abandonos este año durante la carrera y las ambulancias parece que funcionaron a tope, o sea que no ha sido broma este año, quizás no tan dramático como ese año que ya se suspendió de inicio porque ya se preveía que aquello iba a ser una escabechina, pero este año ha sido muy complicado, como nos estás contando. Sí, fue el calor, llegamos a 42 grados. Pica. Claro, que 42, tu cuerpo probablemente esté más calentito, subiendo y bajando. Pero María tiene el récord de hacer la quebrantahuesos más fea y la más caliente. sí, Claro. ya. Totalmente. Es una manera de mirarlo. Oye, ¿y cuántos geles te tomaste? Que todo el mundo te criticaba porque tú te tomabas 7 y 8 geles y no sé, en esta... Yo creo ¿qué que hiciste? los 7 me los tomé, ¿eh? Y, hombre, estoy seguro. 7, y además este año sí que paré en los avituallamientos y también solo comía naranjas en los avituallamientos, me hinché naranjas. Qué bueno. Oye, como capitana del equipo, porque creo que todos los aventureros, o sea, todo el equipo de la SER, acabaron la carrera, ¿no? Sí. Que te diga la capitana dónde se encontró a su equipo, que te lo diga. No, yo llegué al hotel y ya estaban en la piscina. Vaya equipo, el de Ser Aventureros, tío. Yo me entretuve por ahí hablando con la gente y todo y llegué un poco tarde al hotel y cuando llegué ya estaba la gente en la piscina. Digo, pues no ha ido tan mal. Claro, además, en la piscina imagino que tomándose un gin tonic, allí como si estuviera en un resort de esos de lujo del Caribe. También te digo que yo creo que lo que nos salvó fue que la organización puso extra de puntos de agua y además un montón de gente voluntaria que estaba por ahí tirándonos agua por encima. Mientras en las subidas así más fuertes había gente con bidones, con botellas de plástico, mojándonos a todos y yo creo que eso también fue un plus. Qué bueno. Oye, le hemos de dar las gracias, ¿no?, a la gente porque os veían ahí con el maillot de Ser Aventureros y... Ay, sí, nos reconocían, ¿eh? Qué bonito. Y os ayudaron Sí. un montón, me dijiste. Sí, brutal. Además es que estás ahí que dices, ¿por qué hago esto? ¿No? Porque te lo preguntas muchas veces. Cuando lo estás pasando mal, dices, ¿quién me paga a mí por subir esto a estas horas con este calor? Y la verdad que ves a la gente animándote, tan volcada, la organización, los voluntarios, y es que te llevan hasta la meta. Yo creo que reviví por el agua y por la gente. Qué guay. Muy bien, muy bien. Bueno, Sí, pues, fue muy bonita. Nos encanta escucharte, que estés bien. Te vemos en la próxima. No sé cuándo montamos una, si quieres, y nos vemos, pero Venga. felices de que hayas sobrevivido y de que el equipo de Ser Aventureros haya sobrevivido y lo haya hecho también en la Quebrantahuesos. Un beso enorme, María. Un besito, muchas gracias. Cuídate, hasta Adiós. luego. Vamos a hacer una mínima pausa. Ya hemos hablado con un doctor, con el doctor Menéndez, de toda la guía gratuita esta de viajeros de HM Hospitales, y con María Salvo, nuestra capitana en la Quebrantahuesos, que llegó todo el equipo, que lo celebraron, que estuvieron entre 7 horas y 9 horas, más o menos, ahí acabaron todos, y que es un lujo un año más haber podido estar en la Quebranta. Lo dicho, mínima pausa y más historias. Esto será Aventureros. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Tiempo para hablar con Chema y con todo el equipo. A ver, cuéntame, Chema, ¿dónde nos llevas hoy? Bueno, pues vamos a ver a dónde os llevo yo y a dónde me lleváis vosotros, porque hoy vamos a hacer el último capítulo
de esta sección dentro de la sección de cuando éramos pilotos y utilizar ese libro que ya he terminado y que... A ver, esto me cuesta reconocerlo, pero no voy a tener más remedio que hacerlo. Oye, tío, está de puta madre. Ya te lo dije, que yo conozco al autor y es muy bueno, tío, pero es que tú no hay manera de que entiendas que te hago buenas recomendaciones. Joder, macho, no, pues bueno, ya me lo he terminado y ahora estoy buscando a ver qué electrodoméstico calzo con él. Porque es que gordo de cojones, ¿eh? No, son 500 páginas, o sea, nevera, televisor o para arriba. Bueno, pues una de las como ya creo que no creo que haya ningún oyente de la cadena SER. Alguien ha echado vamos a despedir a alguien. ¿Quién ha dicho lo de segunda mano? No, hombre, como ha leído el libro, pues le puede vender ahora de segunda mano, ¿no? Mírale, Angelito, con lo bien que iba. Qué poquito le queda, Ángel. Qué poquito le queda a Ángel en este programa. Ponsetti, yo he cogido cada hoja y la he enmarcado. Tú eres un tío con futuro en Ser Aventureros. Qué cabrón. A ver, entonces, cuéntame, Chema. Bueno, voy a seguir perpetrando mi sección. Por favor. Que utilizando el libro, uno de los elementos, claro, París-Dakar se terminó convirtiendo y a día de hoy, o lo que queda de aquello, es una cosa muy profesional y tal, pero empezó a ser una especie de carrera de autos locos en el desierto del Sáhara, ¿no? Y allí iban todo tipo de vehículos, de lo más peculiares y de lo más singulares. Allí se iba la gente, y aunque ahora no parezca una locura, con vehículos como un 4x, Peugeots de turismo. Bueno, de hecho, a la gente que luego empezó a bajar vehículos desde Francia, sobre todo hacia África, le llamaban Peyotaris, ¿no? Porque bajaban los vehículos. Bueno, pues yo quiero que penséis en qué vehículos singulares, raros, divertidos, en qué tramos habéis hecho en algún viaje en algún lugar del mundo que os llame, que pueda llamar la atención de nuestros oyentes, ¿no? Yo voy a contar una historia de un tramo que hice. El vehículo en sí no era muy especial, pero es que en realidad eran dos vehículos, y los dos vehículos por separado tampoco eran muy especiales, pero cuando los juntamos resulta que quedó una cosa. Yo estaba en un pueblecito de Níger, de Mali, y tenía que cruzar hacia Níger. Había como 200 y pico kilómetros por en medio del desierto, y llevábamos 3 días parados en un pueblo en el que no había ningún transporte. Como al tercer día, más o menos, apareció un vehículo 4x4 con pick-up, de estos que tienen pick-up en la parte de atrás, y dentro del pick-up había dos camellos que los tenían totalmente pegados, así juntitos en la parte de atrás y sentados, y en la parte de adelante con el copiloto no se cabía, nosotros éramos dos. Pues lo que hicimos fue montarnos a lomos de los camellos, que a su vez iban montados en el pick-up, y en esos camellos hicimos los 300 y pico, 400 kilómetros que nos faltaban hasta el primer lugar donde había... Y os puedo asegurar que un camello por el desierto es un vehículo muy incómodo, pero un camello dos camellos metidos dentro de un pick-up 4x4, incómodo no es el siguiente nivel de incomodidad. Es normal esa, menuda historia. Bueno, a ver, José Luis, cuéntame tú. Bueno, yo voy a contar una también divertida. Tampoco el medio de transporte era extraño. La verdad es que he viajado en muchos medios, piragua, no sé qué, bueno, muchas historias. Pero bueno, este caso es un autobús normal en la India, un autobús de línea, y era un trayecto pues entre Manali y Dharamsala, lugar donde vive el Dalai Lama y donde, bueno, pues está el gobierno en el exilio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues diría que el 80% de los que íbamos en ese autobús pues éramos extranjeros, algunos indios, pero bueno, viaje largo, salimos por la tarde y llegábamos al día siguiente por la mañana. Bueno, pues a esto por la noche pues empiezas a sentir gotas que te están mojando. Está lloviendo fuera, esas lluvias que caen en India, que parece que el mundo se va a acabar, y
y luego unas horas acaba. Bueno, y entonces dentro del autobús empezaban a caer gotitas. Bueno, yo me acuerdo que me levanté y les dije a los asistentes del chofer, ¿sabéis los que habéis viajado con India? Que esa parte delantera de los autobuses es casi un salón en la casa, y le dije, oye, que está lloviendo, que nos estamos mojando. Me miró con esa cara de circunstancias que ponen los indios, ese giro de cabeza así circular que no sabes si entienden, no entienden, si blanco, si negro. Bueno, no hubo por supuesto ninguna solución. Cada vez nos caía más agua y, por hacer el cuento corto, en un rato dentro del autobús todos sentados íbamos con los paraguas abiertos. Pero eso no da mala suerte, José Luis, abrir el paraguas dentro de un sitio cerrado. ¿Cómo es eso? Da mala suerte, pero te deja seco, ¿no? Efectivamente, bueno, un cachondeo, ya todo el mundo cantando, porque ya no eran unas gotas, o sea, era la gente con las mochilas en las piernas, porque, o sea, lo que había dentro del autobús era un riachuelo, era una cosa absolutamente increíble. Todo el mundo, ya te digo, cantando, riéndonos, y bueno, tengo algunas fotos, y la verdad es que fue un momento alucinante, y bueno, todo el mundo con el paraguas bajo la lluvia, literalmente. Jolín, madre mía. A ver, Angelito, te toca. Bueno, pues yo recuerdo un viaje que fue muy bonito y que guardo un gran recuerdo, que fue en los Andes peruanos, en un tren, y con los chicos de Ruta Quetzal el tren iba a tope y viajamos en el techo del tren a través de los Andes peruanos, creo que era. Y eso fue un viaje increíble, porque vamos a ser un tren que tampoco es que fuera muy deprisa, porque claro, si no hubiéramos ido todos volando por ahí, ¿no? Pero íbamos como, igual había 100 o 150 chicos encima del techo del tren, y realmente fue un viaje que siempre recuerdo como muy bonito. Me acuerdo además, contigo, Ángel, hice alguno, no sé si era en Mongolia. En el tren de los Andes. Y bueno, y aparte del tren de los Andes, en Mongolia nos metieron en un camión militar, ¿te acuerdas? Para ir a buscar los todoterrenos. Es verdad, salimos con las caras blancas del polvo. Madre mía, ¿sabes? ¿Fue ahí o fue en Atacama? Fue en Atacama, ya no sé yo tampoco. Pero fue en una nos metieron para ir a buscar los coches en un camión militar que realmente era como que había niebla dentro del camión. Del polvo. Concetti, recuerdo cuando baja toda la prensa, que estaba lleno de periodistas del camión, y bajan todos del camión blancos del polvo, que vamos, eran como muertos vivientes de estos, de una película de zombies, totalmente. Sí. Pues ya ves, Chema, que también nos ha pasado de todo en estos vehículos. Oye, ¿has visto qué dispositivo más tonto me he inventado para que contéis vuestras mierdas de todos estos añitos y hagamos una especie de mesa camilla de abueletes? Un respeto a las mierdas, ¿no? Claro, un respeto a las mierdas. Todo tu equipo se va a dar de baja, como claro. Así. Oye, que encantados, encantado de que sigamos haciendo esta sección, porque Ángel y yo creo que después de esto ya no sé si vamos a seguir. No tenéis mucho futuro, pero no pasa nada. Subemos un poco la música, venga, vamos. Nuestro próximo invitado es Ramón J. Soria, perdón. Gracias, José Luis, porque vas a hablar tú del autor de Sendas Perdidas, rutas y caminos poco transitados para perderse por la España olvidada. A ver, cuéntame, ¿qué historias me vas a contar de Ramón y cuáles son estas sendas perdidas? Bueno, pues Ramón J. Soria Breña es un conocido, amigo mío, y conoció el programa. La verdad es que nos tiene mal acostumbrados y de vez en cuando saca libros muy jugosos. Él de profesión es antropólogo y bueno, pues en este caso nos plantea pues unas cuantas rutas, pues por ese subtítulo que tú decías, Ponseti, rutas y caminos poco transitados para perderse por la España olvidada. Es un libro que ha publicado o editado Anaya Turín y bueno, Ramón ya nos va a contar alguna de ellas, pues nos mueve por nuestro territorio nacional por 21 rutas, no muy conocidas, no muy, como dice él en algún momento del libro, de esos que hay que llevar una guía, sino que hay que perderse. Yo creo que en estos momentos, y también lo dice él en el prólogo del libro y nos lo va a explicar ahora, cada vez quedan menos oportunidades de perderse, y qué maravilloso es perderse por el campo, por la naturaleza, en el buen sentido, obviamente que eso no llegue a mal término, pero perderse es absolutamente maravilloso.
Hola, Ramón. Ramón, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿cómo va todo? Pues aquí ando perdido en la ciudad. Bueno, pero escúchame, eso ya porque habrás querido, pero se me antoja, lo estaba comentando ahora José Luis, se me antoja que ha sido una aventura maravillosa el aún poderse perder por alguna ruta en este santo país, porque hay gente en todos lados ya. Ahí pensamos que España está trillada, que camina por todas partes, que no nos desprendemos del GPS, del teléfono, del reloj, que nos indica dónde estamos en cada momento, y no, la verdad es que en España hay muchos caminos olvidados porque ya han dejado de recorrerse y no están señalizados, y yo quería recorrer pues eso, 20, 21 de esos caminos, algunos están muy perdidos y otros menos perdidos, pero en todo caso mi voluntad era la de perderme en ellos, la de no tener tiempo, no llegar a ninguna parte y disfrutar de ese en el camino. ¿Y dónde están esos caminos? ¿Por dónde caen? Te van a querer preguntar de todo. Está ya José Luis ahí con el colmillo afilado. Ahí José Luis, que se la ha leído, sabe, pero son rutas que en algún momento pues, emprendieron o inventaron los pasadores en la Segunda Guerra Mundial para pasar a los aviadores aliados o a los judíos que huían de los nazis. En otro caso, pues eran las rutas de los arrieros que bajaban de Zamora a León, a Andalucía y Extremadura. En otro caso, a los pequeños o las pequeñas extraperlistas que en la posguerra cruzaban por la frontera de Portugal para comprar penicilina o café o tabaco. Y en otros casos son pues eso, rutas que están buscando pues, los asaltadores o buscando los últimos cerezos de los valles fríos de España, o buscando ríos que ya nadie recorre y en los que no hay caminos, y en los que incluso la Guardia Civil te dice que no te pongas hasta cinturón de seguridad porque si te caes por el barranco, lo mejor es tirarse, abrir la puerta y tirarse, como me ocurrió con la ruta del río Cabrera, que es un río salvaje precioso de León y que desemboca en el Sil de Galicia. Son todos caminos así, caminos en los que, bueno, tienen un componente literario, porque el haberlos hecho, el haberme picado a emprender el camino andando en bicicleta, ha sido motivado por reportajes antiguos del periódico que recuperan en hemeroteca, o literatura, o escritores. Y una vez que ya me he empapado del interés de camino, luego, por supuesto, cartel en manta o bicicleta en manta y a perderse en ellos. Oye, Ramón, tú me consta, porque te conozco bien, eres un cocinillas, es decir, disfrutas con la cocina, tienes un montón de libros de cocina, buscas muchas veces casi alimentos que ya están en muchos casos casi olvidados, y en este libro te diría que en casi todos los capítulos, no vamos a decir en todos, pero en casi todos los capítulos hay un toque culinario, incluso en alguno como la ruta de las especias, pues ahí vamos a buscar ajo, vamos a buscar pimentón, vamos a buscar azafrán, pero bueno, en otros nos hablas de las navajas, es decir, ese toque gastronómico que por otra parte nos encanta a los españoles está muy presente en todas estas rutas. Sí, porque incluso cuando vas fuera de España yo siempre intento, si vas a la India te gusta ir a comprar nuez moscada y pimienta, si vas a Madagascar, aunque no es autóctona ahí, pues me gusta comprar vainilla. Y bueno, España también tiene una parte exótica, también tiene una pequeña ruta de las especias. Están los ajos de las pedroñeras, está el pimentón de la Vera, por supuesto el azafrán, y luego un montón de plantas silvestres. A mí me gusta recolectar. El otro día estuve con tu amigo Gonzalo Muto, y recolectamos ahí orégano fresco, y él nunca había visto las flores del orégano fresco. Hay un montón de especias o de hierbas que merece la pena comprarlas o recogerlas y visitar donde se producen, como el caso del pimentón, que es un pimiento de origen americano que se ahuma con leña de encina o leña de roble, y eso le da el toque especial. Pues son especias que luego nos van a servir para hacer nuestros guisotes en nuestra casa. Y eso está muy bien. Qué chulo. Porque al final, con esta España, con un mundo exótico que pensábamos que no existía, que pensábamos que aquí estaba todo inventado y que nada más que fabricábamos o plantábamos cerezas y poco más. Nada. A ver, Ángel, que te oigo por ahí. Sí, le quería preguntar a Ramón, esto que tú comentas, ¿no? De estas rutas que son poco conocidas, que poco transitadas. Yo te quería comentar un poco lo que pasa aquí, por ejemplo, en Cantabria. Hay zonas aquí que eran totalmente desconocidas y tal, pero es que ahora hay una historia que es a través de las redes sociales, la gente llega, empieza a hacer fotos, publica, te dice dónde está la situación, etcétera, etcétera, y en 2 días eso se convierte en un paseo permanente de gente, ¿no? Está pasando un poco eso en tu ruta también. Sí, es verdad, ahí está la ruta del oso, otras rutas.
es una tensión que he vivido siempre, si descubrir esas rutas secretas o no descubrirlas. Al final mi opción siempre ha sido mostrarlas, porque con mucha frecuencia he visto cómo esos lugares, esos parajes idílicos que yo mantenía en secreto solo para mí, si nadie los conocía, si era yo solamente o unos poquitos quienes los conocíamos, con mucha frecuencia al final se degradaban o se destruían. Y al final he optado por esa opción de darlos a conocer, que bueno, está el peligro de la masificación, pero mucho peor es la destrucción absoluta. En el caso, por ejemplo, del río Cabrera, la comarca de la Cabrera, que es una comarca, no podría describirla, salvaje, preciosa, donde hay osos, lobos, donde apenas hay gente. Como nadie la conoce, hay un montón de minería de la pizarra, y claro, las pizarreras generan un montón de contaminación, y esas arenas contaminadas de azufre al final van al río y el río se muere. Como nadie lo conoce, pues nadie va a denunciarlo ni va a preocuparse. Entonces mi opción sería esa, hacer un turismo o un viaje respetuoso, intentando que no nos juntemos 5.000 en una ruta, ¿no? Que también nos gusta ir solos a los sitios, a mí me encanta ir solo. Hombre, ya te digo, yo te lo decía al principio de la entrevista, ¿no? Que a mí me fascina el que aún podamos encontrar lugares en donde estar tranquilo, porque es cierto que fuera, ¿cómo lo diría yo? Fuera de temporada, para que nos entendamos, ¿no? Fuera del momento de las grandes vacaciones de todo el mundo, ya sea en verano, como estamos ahora, o ya sea en Navidades o en Semana Santa, fuera de temporada es cierto que puedes pasear por lugares maravillosos con tranquilidad, pero la otra realidad también es que hoy en día vas a estas fechas a según dónde y eso parece que regalen ahí algo. No sé qué exactamente regalan, pero parece que regalen algo. Sí, ahí sería pensar que el nuevo lujo, el gran lujo, sería poder tener las vacaciones cuando nos dé la gana a nosotros y poder hacer esos caminos pues en mayo, en abril. No sé, yo he estado y no es ninguna chulería, yo he estado a principios de febrero en Venecia y no había nadie, pero nadie era pasear por todas las calles sin gente, los abretos sin gente, la plaza San Marcos sin gente, o sea, sin nadie, o sea, no es que hubiera 100 o 200 personas, había cero. Pues hay que buscar, en este caso, en estos sitios, en estos caminos perdidos, hay que buscar épocas que no sean las épocas típicas, que son los puentes, julio y agosto, eso quitarlo de nuestro calendario e intentar viajar en otras fechas e intentar pillar las vacaciones, darnos ese lujo, ¿no? El pequeño lujo de poder tener tiempo y coger las vacaciones cuando nos dé la gana, que es el gran lujo de los multimillonarios y los ricos. Ramón, tú eres un especialista en ríos, has escrito algunos libros sobre ríos, y hay un libro que por lo menos a ti y a mí nos enamora, a ti otros mucho más, que es el Alto Tajo, y dedicas un capítulo en el libro a esa, bueno, en su momento profesión ya perdida, aunque todos los años se hace una recreación, hay una película maravillosa, y es ni más ni menos que los gancheros. Cuéntanos un poquito esa ruta. Claro, los gancheros ahí los popularizó en el río que nos lleva el escritor José Luis San Pedro. Bueno, durante muchos siglos, hasta los años 50, los grandes troncos de pino del Alto Tajo, que había grandes bosques de pino, se bajaban haciendo almandías y recreciendo el Tajo en esa parte del Alto Tajo, ¿no? De Guadalajara. Y también incluso de la parte, de Cuenca, pero de Guadalajara sobre todo. La verdad es que esa parte del Tajo, que es una parte también despoblada, ayer veía que Ocentejo tiene 5 habitantes, el pueblo. Pues de Ocentejo hacia arriba, hacia abajo, vamos a descubrir un río que mantiene un bosque de ribera impoluto, perfecto, y además un río que incluso en agosto tiene agua fría, aguas turquesas y aguas purísimas, las que podemos incluso beber. Ahí yo reivindico esa lucha, ¿no? Que la gente conozca y vaya a visitar ese Alto Tajo, que tampoco está tan lejos de Madrid, e incluso siendo más arrogante, incluso me encantaría que, Puente de San Pedro sí hay mucha gente, hay mucho turismo ahí para bañarse, pero me gustaría que la gente se bañara en otros lugares del Alto Tajo y lo aprovechara, que el aprovechamiento del río no fuera solo hidroeléctrico, que también el baño y el excursionismo, a mí me gusta ir y hacer vivaje en ese Alto Tajo, ¿no? Que ahí nadie te dice nada, vas con tu saco y buscas cualquier lugar, y es un lugar fresquito, sobre todo en agosto o en septiembre, y yo recomiendo siempre esa visita porque nadie lo conoce, y vamos a encontrar un río que parece un río del norte de Europa, parece un río sueco o noruego por la pureza de las aguas y por el color que tienen las aguas, que es un río calizo, tiene esos colores turquesas que podemos encontrarnos en Eslovaquia, en Eslovenia, en ese tipo de ríos del centro y del norte de Europa. La última pregunta.
hemos hablado de 21 rutas, esas tenemos opción, obviamente, comprando tu libro Sendas Perdidas, publicado por Anaya Turing, de leerlas, disfrutarlas, hacerlas, ojalá, pero seguro que tienes ahí alguna de esas que nos decías antes, secretas, pero si es secreta, no le vas a hacer que nos las diga. Bueno, pero Ramón nos va a regalar esa ruta a Ser Aventureros. Bueno, a lo mejor no nos tienes que contar todo para que quede todavía algo de secreta. Verás. Pero danos ahí unas pinceladas de esa ruta que a lo mejor Ramón, date por muerto ya, Bueno, no vuelvas pues a esa ruta en 6 meses. Pues hay un río precioso que no tiene caminos, que hay que ir por el bosque de Ribera Campo otra vez, que es un río que no tiene ningún embalse, ninguna presa, que es salvaje desde que nace hasta que desemboca en el Tietar, y es un poco el río de mi vida, que se llama el río Jaranda o la Ranta Jaranda, que nace en las estribaciones de Gredos, en el sur de Gredos, en la Portilla Jaranda, que es una V que hace la montaña y que baja serpenteando, siendo más o menos bravo, hasta llegar al Tietar. Es un río con un bosque de ribera en el que están representadas todas las plantas autóctonas de los bosques de ribera del norte de Europa, incluso con helechos arborescentes de 2,5 metros. Es un río de agua limpísima, lleno de truchas y que merece la pena recorrerlo. Van a ser, pues a lo mejor van a ser 2 días de camino, 25 kilómetros, y merecen muchísimo la pena emprenderlo tanto río arriba como río abajo. O sea, ese es el trocito que descubrí el otro día nuestro común amigo Gonzalo Cordero y quedó fascinado, y toda la gente a la que llevo de pronto descubren un río que parece un río de Montana, ¿no? Pues un río de Montana en Extremadura no está mal. Qué bonito, pero y entiendo que vas ahí con equipo para dormir y acampar y hacer... Cuando lo he hecho llevo una hamaca de esas pequeñitas que apenas pesa medio kilo y un saco de dormir. Y con eso es suficiente. Oye, Ramón, ¿y cuál es tu secreto para digamos, explorar esas rutas? Es decir, para decir, pues mira, me voy a explorar esta zona porque creo que aquí el río me puede sorprender y tal. ¿Cómo organizas todo eso? Bueno, a mí me gusta hablar con la gente del lugar y leer libros viejos, ¿no? El río Cabrera lo descubrí por un libro de reportaje que hizo un periodista en los años 60, que tenía un título muy exótico, se titulaba Donde las urdes se llaman Cabrera. Entonces me pareció muy curioso que un tipo de los 60 dijera que había un valle de León que se parecía a las urdes de los años 20, ¿no? Y a través de ese libro y un amigo que vivía y se acaba de comprar una casita allí, descubrí ese valle. Es un libro que fue censurado por el franquismo porque criticaba pues el olvido y la dejadez. Porque claro, el tío, el Ramón Carnicer, que se llamaba el periodista, pues nos descubría un valle con todos los retrasos que ya habían superado la comarca de las Urdes muchas décadas antes, y sin embargo se mantenía en los años 60 aquí en León, ¿no? Pues a través de esas lecturas y búsquedas en hemerotecas se descubren pues lugares de España. Hay un articulito con las playas, ¿no? Pues hay playas de España desiertas que casi no va nadie porque no hay chiringuitos, no hay carriles y no hay caminos, y pensamos que todo el litoral español está urbanizado, colonizado y humanizado, y no es así. Hay un montón de playas en las que todavía podemos sentirnos casi Robinson Crusoe, aunque nos parezca mentira que eso ocurre en un país tan turístico. Yo creo que Ramón ha dado ahí el toque y que yo me quedo por lo menos con eso, que lo practico habitualmente, es hablar con los viejos. Claro. Hablar con los viejos en los pueblos son una fuente de información, porque esas rutas que hoy, como dice Ramón, quizás están olvidadas, están perdidas, están casi imposible hacerlas, esos viejos las hacían. Fíjate, Ponseti, tú eres un amante del Pirineo. En el libro habla de uno huyendo por el Pirineo. Todas esas rutas que se utilizaban pues para, en momentos complicados de la guerra y tal y cual, pues pasar de Francia, pasar a España, eso los viejos lo conocen, lo cuentan, lo saben, y lamentablemente esa gente va a ir muriendo y bueno, quizás esos saberes se van a perder. Así que, bueno, tanto como leer esos libros antiguos que decía Ramón, en todos los pueblos todavía queda gente mayor, hablemos con ellos, investiguemos, y son auténticos tesoros vivientes. Qué bonito. Ahí es curioso, en el caso del Pirineo es curioso porque ahí los franceses sí han señalizado la ruta de los evadidos, y sin embargo los españoles todavía no hemos puesto ningún cartelito en la parte española que sigue indicando por dónde iban esas rutas de los evadidos, ¿no? ¿Sabes por qué, no, Ramón?
porque no sea acaso que nos toque salir corriendo otra vez. Puede ser. Y que no puede sepan ser que dónde sea por pillarnos si salimos corriendo. Sí, en mi pueblo, por ejemplo, se conocen varias rutas de las que se utilizaban y a las que luego utilizaron no solo durante la Guerra Civil, sino también durante la Segunda Guerra Mundial, y que utilizaron los maquis. Esos son rutas de la Segunda Guerra Mundial, de Francisco Ponzán, que organizó una ruta de evadidos. Ahí su hermana recuperó la memoria de su hermano, de Francisco Ponzán, y Francisco Ponzán hizo que huyeran en la época de la ocupación nazi 3.000 personas que eran perseguidas gracias a esas rutas por el Pirineo. Y él tenía marcado, era un grupo de gente que se dedicaba a eso y tuvo marcado entre 5 y 10 rutas. Muchas de ellas no existen porque pues nunca les interesó que se conocieran, ¿no? Algunas sí, algunas se conocen. Y esas conocidas son las que hablo en el librillo. Qué chulo. Pues ya lo sabéis, sendas perdidas, rutas y caminos poco transitados para perderse por la España olvidada, de la editorial Desnivel. ¿Lo he dicho bien, querido José Luis? No, de editorial Anaya Turing. Ah, Anaya Turing. Joder, porque yo tengo Desnivel aquí. Qué tontería. Porque Desnivel es mi librería preferida. Ah, vale, me alegro. Pues, pero hombre, no es lo mismo que sea Anaya Turing que sea Desnivel, ni mucho menos. Y todos somos amigos de Darío y siempre recomendamos libros de Desnivel, así que bueno, le hacemos también propaganda, pero en este caso es Anaya Turing y el autor con el que hemos hablado, Ramón J. Soria Breña. Ramón, un abrazo enorme, feliz día. Venga, espero que os perdáis por ahí. Y tú también, piérdete. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ya lo estoy, hasta luego. Antes de que se me olvide, por cierto, chicos, que ha salido lo de Atapuerca, así que quien se quiera apuntar, ojo, porque van a ser grupos limitaditos de personas, lo tienen que hacer como siempre, ya sabéis, ¿no? seraventureros@cadenaser.com, seraventureros@cadenaser.com, nombre vuestro, nombre de las personas que vienen, el número de personas que venís, y ojo porque va a estar muy limitado, es una visita única. Vais a estar más de 2 horas con paleontólogos, biólogos, químicos, con toda la gente que está trabajando sobre el terreno. Eso va a ser el miércoles 9. Así que apuntaros volando y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. Oye, que no se me olvide, lo más importante, vuestro email para que os contactemos. Vuestro email. Sin email nos podemos contactar y por tanto no podéis venir. Así que nos dejáis el email, los nombres y nos vamos a Atapuerca. Venga, ser aventureros. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Bueno, muchas recomendaciones hoy, muchas cosas. Estamos en una época en donde si os apetece leer es una gozada. Si tenéis tiempo entre actividad y actividad, o entre comida y comida, o entre siesta y siesta, eso va a gusto del consumidor, o entre playa y playa, o entre montaña y montaña, pues un ratito de lectura siempre suma un montón. Siempre José Luis nos trae un libro, que ahora le preguntaré el suyo. Yo ahora, estos días, me ha caído un muy chulo que se llama Más cerca de mi padre, que es el viaje de un Sherpa a la cima del Everest. Lo tengo ahí en la cartera. ¿En serio lo tienes? O escucha, pero te lo estás leyendo. Eso es una burrada de libro, ¿eh? Pues me deben quedar unas 50, 60 páginas y bueno, sí, cuéntalo y lo recomendaremos bien recomendado. No, hombre, compartimos esta recomendación, lo contamos entre los dos, porque realmente es la historia de Jamling Tenzing Norgay, que es precisamente uno de esos Sherpas de los que
el libro me gusta mucho porque hay un punto, José Luis, que siempre habla que de los Sherpas sabemos poco, y es verdad. Es que sí, hay algunos que son tremendos escaladores que han hecho cumbres alucinantes, ¿no? Pero no sabemos quizá tantos como de turno que sube y que hace y que es de nuestro país o de un país cercano al nuestro, ¿no? Pues efectivamente, y en este caso incluso es que estamos hablando pues del hijo del que alcanzó la cima con Hillary. Con Hillary, claro. Bueno, por lo tanto, ya de casta le viene al galgo, aunque le costó muchísimo el poder dedicarse a eso del Sherpa. Su padre, hay una frase histórica que la ha hecho muchas veces, que dijo su padre: yo subí al Everest para que tú no tuvieras que subirlo. Es decir, el padre no quería que sus hijos se dedicaran al mundo de la montaña, sabe lo duro que era el mundo de los Sherpas, y bueno, pues el autor Jamling Tenzing Norgay, Más cerca de mi padre, en este caso publicado por Capitán Swing, bueno, pues nos habla de lo que le costó y bueno, nos narra esa tremenda expedición del 96 donde murió tantísima gente, donde él alcanza la cima del Everest, y él se lo toma además más que como un reto deportivo. Él es budista practicante, no tanto al principio, nacido en Nepal, luego vive en India y vive en Estados Unidos también, pero tibetano de nacimiento, nace en el Tíbet, y él, bueno, poco a poco, digamos que esa religión se le va metiendo en el cuerpo, y bueno, pues incluso, bueno, pues va a haber grandes lamas para que le auguren una buena ascensión, y bueno, pues él considera que está muy bien hacer deporte, subir a las cumbres, pero que esas cumbres son las moradas de los dioses y que hay que subirlas con respeto, y como él dice, cada expedición es una especie de peregrinaje. Así que un libro absolutamente fascinante. Me fascina de lo que estamos hablando y de lo que cuenta el libro, cómo para los padres de los Sherpas actuales el objetivo es que sus hijos no tuvieran que vivir de la montaña por lo salvaje que era la montaña, ¿no? Me ha recordado un poco a nuestra, y Chema y Ángel me entenderán, a nuestra España de no trabajar en el campo, de buscar mejores profesiones, ¿no? Cuando para nosotros el conseguir una meta como subir al Everest, cuando digo nosotros hablo de occidentales, de este lado del mundo, para nosotros es como un reto, como algo maravilloso. Para ellos es un trabajo descomunal. Es un trabajo descomunal, y en la mayoría de los casos, por decir el 99,99, aunque sí que hay un libro que recomendamos hace tiempo, que es precisamente los escaladores Sherpas, no tanto los portadores, sino los escaladores, pues al final son poco reconocidos, por no decir nada. Es decir, bueno, sí, que se les paga más que no sé qué, que luego se les deja el equipo, que seguramente pues les dejan la ropa, que muchos de ellos pues con una o dos expediciones de estas al año, donde los clientes pagan una barbaridad, pues ellos tienen para mantener a su familia durante toda una temporada. Pero claro, los riesgos que asumen son tremendos, y en los últimos tiempos que estamos viendo, que en muchos casos el Everest, vemos todos los años las famosas fotos, esas colas ingentes de gente, hay muchas veces que los clientes no entienden que no es el momento, que no es el lugar, que no tienen la preparación, y a los Sherpas le piden que hay que tirar, que hay que subir, que no sé qué, y la verdad es que les va la vida en ello. Sí, les va la vida literalmente. Más cerca de mi padre, el viaje de un Sherpa a la cima de Everest, de Capitán Swing, la editorial, Jamling Tenzing Norgay, el autor brutal, José Luis. Como decíamos, hijo del mítico Tenzing, el que hizo con Hillary la cima del Everest, y que afortunadamente nunca se supo y nunca se sabrá quién de los dos llegó primero. Los dos lo mantuvieron, no sabemos si fue Hillary, si fue Tenzing. Dice que los dos subieron a la vez, obviamente eso no pudo ser, no subieron de la manita los dos. Así que bueno, terminamos con esto. A Tenzing, el padre del autor, la reina de Inglaterra le dio la medalla, la mayor condecoración que se pueda del Reino Unido a un ciudadano no británico. Por lo tanto, bueno, fue una pasada, pero también esa fama le acarreó problemas. Es decir, el propio autor, y con esto terminamos, el propio autor de este libro, Más cerca de mi padre, dice: yo realmente no tuve a mi padre,
Mi padre siempre estaba escalando, estaba dando conferencias, era un ser muy famoso. A mí me faltó la figura de mi padre. Y esta escalada al Everest en el 96 es un poco porque él quiere encontrarse con su padre en la cima de la montaña. Así que, como decimos, un pedazo de libro. Aquí va la recomendación. Vamos cerrando ya. Os cuento que hemos puesto de fondo ya esta música de Jurassic Park, de que estéis atentos a las redes sociales, porque nos faltan algunos permisitos, pero si nos dan esos permisitos a través de redes sociales, os citaremos para Atapuerca. Ojalá salga, ¿eh? Así que atentos a las redes sociales de Ser Aventureros, que ahí lo contaremos y os podréis apuntar para veniros con nosotros si es que se produce finalmente ese pistoletazo de salida. Un abrazo enorme, José Luis. Gracias, Angelito. Gracias, Chema. Sed felices. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.